Hola, bienvenidos a otra edición de Hagan Lío sin filtro por Choique Stream. Hoy tenemos un invitado muy especial. Les vamos a hacer la presentación. Él es investigador principal del CONICET, doctor en ciencias biológicas, especializado en producción y desarrollo de cannabis y biología integrativa de invertebrados marinos, director del programa interdisciplinario de cannabis del CENPAT de Madryn. Formó parte de la expedición del CONICET al fondo del mar argentino, integra la agrupación Hijos, es oriundo de Tapiales, partido de La Matanza y patagónico por adopción, comprometido con la preservación de los ecosistemas marinos y el desarrollo del cannabis medicinal. Fue reconocido por la legislatura de Chubut y el Senado de la Nación. Podríamos decir que es un todoterreno. Bienvenido, Gregorio Vigatti, a Choique Stream. Un aplauso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo Muchas bien? gracias por la invitación. Bueno, un gusto que estés acá. Gracias por venir desde Madrid hasta Dolabón. Un día ventoso como hoy. Bueno, arrancamos. ¿Cómo está cerrando el año? ¿Cómo viene? Y Un año intenso, a ¿no? full, intenso, sí. Un año que pensaba que iba a ser más tranquilo por la situación nacional de lo que tiene que ver con ciencia y técnica, de la cual venimos desfinanciados desde el 2023, el único país en el mundo casi, o en América seguro, que no tiene fondos para la ciencia desde fines del 2023. Así que, pero bueno, fueron pasando distintas cosas, por lo cual fue un año agitado igual, seguimos trabajando mucho y bueno, más que nada gracias a que estamos dentro de la provincia de Chubut, hay un montón de cosas que se pueden seguir haciendo, ¿no? Bueno, tenemos ahí como algunos temas para charlar un poco de política, pues también tenemos un gobierno terraplanista, ¿no? Que quería preguntarte algunas cositas, pero para no adelantarnos, quería preguntarte un poco más por tu vida privada, personal, cómo fue tu infancia, porque tenés una historia de vida bastante dura también. Si me podías contar un poco eso, cómo era tu vínculo con tu papá, qué pasó, que me cuentes un poco tu historia. Bueno, mis papás eran militantes los dos. eh, y desde que yo recuerdo, tengo recuerdo de los 3 años más o menos, una cosa así, vivimos en la clandestinidad, nací en el 73. Eh, y bueno, pasábamos en realidad hasta los 5 años mudándonos de casa en casa cada 15, 20 días por el tema de si caía algún compañero, nos teníamos que mudar, cambiar de colegio, de jardín. Tenía, bueno, no podía decir mi nombre, tenía documento falso un montón de veces. Y en los únicos momentos que éramos yo y mis hermanos, ¿no? Que podíamos ser nosotros, eran las reuniones que había en las casas de los compañeros, donde estaban otros eh, hijos de los compañeros, entonces ahí todos nos podíamos soltar y decir quiénes éramos, y no, medio que teníamos una doble vida, hasta los 5 años, donde lo secuestran a mi papá el 15 de julio del 78, y al otro día me secuestran a mí y a mi mamá. Nos llevan hasta el dique 4, que fue justo donde después salí con el barco de la expedición del Falcor famosa. Fue la segunda vez que entré a esa zona de donde está la prefectura, en Retiro, en Buenos Aires. Las vueltas de la vida, ¿no? Increíble, sí. Y bueno, desde los 5 años que mi papá estuvo, bueno, desaparecido un tiempo, después supimos que estaba en la ESMA, después a fin del 78 le daban salidas transitorias, o sea, y desde esa época vivimos en Tapiales, que es el primer lugar donde nos pudimos quedar fijos, digamos, y bueno, vivir hasta los 15 años, o sea que para mí fue algo rarísimo estar 10 años en un mismo lugar, ¿no? Em, y bueno, después mi viejo estuvo un año y medio más trabajando esclavo en la ESMA, dirigió las reformas de la ESMA. Eso te iba a decir, ¿qué profesión tenía tu viejo? Porque algo le estuve leyendo. Arquitecto. Y Ah, entonces, como en la colimba, digamos, y también porque dentro de la organización tenía un cargo más o menos alto, era uno de los más viejos, bueno, y no sabemos muy bien por qué, como los sobrevivientes que quedaron, él fue uno de los sobrevivientes. claro. Y vos, te hago una pregunta, ¿te acordás, digamos, tenés bien latente todo eso chiquito? ¿Te recordás todo? Lamentablemente sí, me acuerdo absolutamente todo, salvo, por ejemplo, las caras de los militares que venían el domingo a traerlo a mi viejo después, ¿no? En la segunda etapa, porque Con las salidas tenía transitorias. visitas transitorias.
no me acuerdo ni los nombres ni las caras, pero sí todo lo que pasaba. Que bueno, nosotros después pasamos a formar parte de toda la familia de un experimento de los militares que era transformar a estas familias que habían sido católicas, apostólicas, romanas, porque bueno, mis viejos militaban en Montoneros, en donde el 99% venían de familias católicas, apostólicas, romanas, y de, en general, padres de derecha. Claro, En el caso de mi vieja, en el caso de mi viejo eran radicales, pero bueno, eran como los hijos de las ovejas negras. Y después, cierta familia, que yo, mi vieja es rubia de ojos celestes, tenía 3 hijos, bueno, como que cerraba para hacer una familia que entre en el programa este de reforma social. Y claro. entonces teníamos que, cada vez que venían los milicos a casa, había que portarse bien, comer con 3 cubiertos, o sea, como si fueras un duque, Claro. y mostrar y hacer caso a todo lo que los tipos decían, ¿no? No podías ni decir nada raro, estamos súper conscientes desde muy chiquitito de todo lo que podíamos hacer y todo lo que no podíamos hacer. Eso fue algo que como que, o sea, la infancia mía, yo digo que empieza a los 5 años, ¿no? Después de que nos podemos quedar y que ya estaba como blanqueado que mi viejo estaba preso con los militares y bueno, ya Yo, salimos de la clandestinidad, digamos. claro, tengo una pregunta para entender. O sea, tu viejo cuando lo detienen por primera vez, ¿vos qué edad tenías? 5 años. Ah, 5. Y cuando recupera la libertad, Y tendría 7. 7. Lo que pasa que ya, cuando a los 6 ya mi viejo dormía en mi casa después. De Ah, hecho, nos robaron nuestro auto, con por las salidas ejemplo. transitorias. Claro, él dormía en mi casa, pero trabajaba en la ESMA Claro. con todo un grupo que se llamaba La Perrada, que le decían, ¿no? La Perrada a los militares, donde hacían reformas. Y lo más loco también es que mi viejo, digamos, la parte terrorista que tenían era mandar cartas, que lo hacíamos toda la familia, afuera, en tarjetas de Navidad. En cualquier época del año íbamos y comprábamos, no sé, 2000 tarjetas de Navidad en marzo, te miraban medio raro. Y la primer tapa tiene como una doble tapa, o tenía en esa época, ahora ni hay más tarjetas, supongo. Y en el medio le metíamos unos panfletitos, nosotros, los chicos, o sea, éramos toda mi familia trabajando eso, lo metíamos en un sobre, chupábamos las estampillas, que era la parte más divertida, y después también lo más divertido de esa época era ir a los buzones, que había en las esquinas, había buzones del Claro. correo. Acá hay uno todavía. Bueno, acá hay uno todavía. Y siempre como chico querías tirar una carta, era como ahora ser youtuber capaz. Poner. Y nosotros nos mandaban a los chicos con un montón de cartas, entonces teníamos que tirar cartas, 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 íbamos a otros buzón, no íbamos al mismo siempre, entonces nos pasábamos todo un día tirando cartas en los buzones, que teníamos el auto lleno. Claro. Y esas cartas iban a los organismos de derechos humanos, a los sindicatos de otros países, contando lo que pasaba acá. Y paradójicamente mi viejo después tuvo que hacer las reformas cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 a ver las instalaciones, por ejemplo, de la ESMA, donde los compañeros que habían podido salir contaban, por ejemplo, hay 72 escalones hasta no sé dónde, hay un ascensor, y ellos tuvieron que tapar todo eso. De hecho, si vos Ah, hoy vas a la ESMA, te hacen el recorrido histórico, te cuentan cómo fueron las reformas esas, que a mí me las contó mi viejo y los compañeros de mi viejo, porque después seguimos en contacto y hay varios que son como ya fallecieron, pero eran como mis tíos, digamos, ¿no? claro. Yo tuve la oportunidad de ir a la ESMA, la ex ESMA, digamos, en varias oportunidades. Es terrible el lugar, la historia. Bueno, me acuerdo que hay como tallados de gente que estuvo presa. Eh, Te quería preguntar, ¿fueron parte de los juicios de lesa humanidad? Sí, ¿Pudieron? mi vieja estuvo en el ESMA 3, que le costó bastante también porque, bueno, nosotros, toda la gente, los sobrevivientes, los que nos secuestraron, etcétera, como después te metían un miedo, o sea, y te perseguían. Yo, por ejemplo, hasta el año 89 tenía mi teléfono fijo pinchado, 89. Ya habían pasado 3 años de la democracia. Claro, Entonces vivimos perseguidos toda la vida hasta que, bueno, después empezaron los juicios con Néstor, Cristina, y después de la muerte de mi viejo también, que fue en el 2006, empezamos a poder hablar más porque él no quería que se diga nada, que se hable nada, porque estaba
desde siempre, nada, le habían dicho seguramente que si cuenta algo que pasó en un montón de casos, nos iban a ir a buscar, y de hecho sabían, y de todo el tiempo, ahora más que nunca, ¿no? Pero saben todo lo que quieran saber sobre cualquier persona. Entonces, después que mi viejo murió, después que vinieron los juicios, ESMA 1, 2, empezamos a declarar, la convencía a mi vieja que no se acordaba nada, porque también había como una técnica en esa época que tenías que borrar todo, la gente grande, ¿no? Te veían a vos y borrar el nombre, borrar la cara, borrar todo por las dudas que caigas y que hables, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que mi vieja no se las acordaba. Claro. Y en un juicio tuvimos que empezar a pensar de vuelta fechas, nombres, personas, entonces bueno, pudo declarar. eh, y bueno, nada, se pudieron, por lo menos después de esa época y de los juicios, como que nos sentimos más aliviados. Y en un primer momento también estaban vistos mal los sobrevivientes dentro de los compañeros también, porque también los militares lograron meter esa idea de que si quedaste vivo, por algo será, ¿no? Claro. Es lo mismo que si te llevaban, por algo era. Y después, bueno, fue cambiando por suerte eso. Y eso es por lo cual yo, por ejemplo, no estuve en hijos desde el principio, porque tenía miedo que los compañeros, los propios, te digan que no, que tu viejo sobrevivió, no sé qué. Bueno, por suerte todo eso cambió. Y bueno, estoy en hijos de Puerto Madryn, que somos 3 personas. Y entonces, bueno, desde ahí también estamos militando todo lo que es eh, derechos humanos en Chubut y a nivel nacional también. Claro. Yo siempre pienso en lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? Además de lo cruel que fue, lo asesino que eran y toda esa cuestión, cómo lograban también quebrar psicológicamente a las personas, digamos, ¿no? Tener miedo es lo más normal del mundo en una situación así. Y Eh, sí, y te digo porque también hacían cosas, por ejemplo, mi viejo se fue del país en el 86 porque no es, se bancaba, por ejemplo, subir a un colectivo que él viajaba más o menos siempre y estaban los militares que lo habían torturado y le hablaban de los compañeros que también estaban libres en ese momento, pero te hablo del 84, 85. no, se lo seguía cruzando y veía la impunidad No, ahí y cotidiana. te lo hacían ver, te lo hacían saber, o hablaban con el otro compañero y decían, che, y de hecho el día que del teléfono pinchado que yo te contaba en el 89 te das cuenta cuando tenías un tipo atrás respirando Claro, cuando vos hablabas, y bueno, yo un día le empecé a decir cosas y el tipo me dijo, mirá, que yo sé a dónde vivís, me dio la dirección, el teléfono, lo que hacías mi hermano en esa época consumía cannabis y ya el tipo sabía, por ejemplo claro. dónde estaba mi viejo en España, o sea, sabía todo y ahora te voy a ir a buscar, me dijo. O sea, corté el teléfono, así me quedé blanco y ¿qué hacemos? Bueno, no, por suerte no pasó nada. ¿Y vos qué edad tenías ahí? Y en el 89 tenía 16 años. O sea, ya aparte, pasada la democracia, ¿no? Entonces, bueno, hablar en ámbitos, o sea, esto que estoy haciendo acá ahora, contando esto, para mí es algo raro todavía. Claro, Porque hasta los, no sé, 30 años no decía nada, ni le contaba nada más que a la gente muy íntima, claro, porque seguía siendo algo también, por un lado, tus viejos eran los terroristas, que lo que hacíamos era mandar cartas, ni siquiera nunca vi un arma yo en mi casa, ni creo que no sé si hubo. Y por otro lado, los compañeros, como habían tus papás sobrevivido, también te claro. miraban mal. Entonces, bueno, fue toda una época muy, muy fea que, bueno, logramos después empezar a hablar y también con el acompañamiento del centro eh, Ulloa en Buenos Aires, que es, hay psicólogas para víctimas del terrorismo de Estado, gente que se prepara para tratar a los traumas como los que tenemos nosotros, así que bueno, eso también me dio una mano muy, muy grande en los últimos años, no sé, hace 7, 8 años que voy, eh, y eso todavía funciona, por Claro. suerte. Mira, justito me das pie a la pregunta que te iba a hacer. Si crees que hay un retroceso en materia de derechos humanos en la actualidad, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, sí, yo creo que sí hay un retroceso, pero también hay muchas cosas que están instaladas y nos damos cuenta los 24 de marzo. El 24 de marzo pasado había más gente que en los otros 24. Ah, mira. Vamos a ver este año que son los 50 años del golpe. Porque la pregunta iba un poco en el sentido,
a nivel político y a nivel social. Por eso, yo creo que a nivel político hay retroceso, a nivel social yo creo que la gente igualmente banca el tema de, porque todos pasamos y todas las familias tienen todavía alguna secuela, porque si vos hablas en cualquier familia, por lo menos o de un lado o de otro, una tensión social terrible que nadie quiere volver a vivir, ¿no? Por otro lado, yo creo que hoy no hace falta que nos secuestren y nos torturen y nos maten, porque el plan económico que querían poner es el mismo que tenemos ahora. O sea que ahora, en vez de que te maten, te ponen TikTok, YouTube y un par de cosas y no hace falta. La gente se queda en la casa, el plan entra, porque en esa época más que nada, y nos pasaba en todas nuestras casas, hacían saqueos en las casas, te robaban todo, a nivel de los militares bajos, digamos, que hacían los operativos, te robaban hasta la ropa. En mi casa, hasta el queso se llevaron el día que nos secuestraron. Claro. Y por otro lado, a otro nivel más alto, todo el plan económico que vimos en la dictadura, que es exactamente el mismo que están haciendo hoy. Entonces, Sí, bueno, eso, digamos, es la parte, si querés, buena, que ahora no nos matan ni nos desaparecen, pero el plan es el mismo, es sí, sí. difícil resistir. Y por otro lado, bueno, yo creo que en lo social la gente todavía banca, pero también en la práctica, las prácticas estas de la represión del Estado, lamentablemente las aprendieron en la Escuela de las Américas y las siguen haciendo en práctica y la van pasando de generación en generación, y todavía tenés en comisarías, hay torturas, algunas comisarías tenés casitas al lado que no es de la comisaría, que sería un centro de detención, donde torturan a veces a los detenidos. Entonces, todas esas prácticas, y nos lo dijo el juez Rafecas una vez que vino para Madrid, lamentablemente se siguieron dando. O sea, cambian los gobiernos, pero en lo que es la represión de la policía del Estado, siguen con las mismas prácticas. Y eso es lo que habría que cambiar, digamos, como cultura en nuestro país. Y eso, bueno, y también sigue pasando mucho en barrios carenciados, que los pibes desaparecen, los matan y nadie hace nada, y un mea culpa acá cuando es la clase media, media alta. Sí salimos más a las calles, etcétera, y todavía sigue pasando, te digo, en Buenos Aires o en cualquier barrio mueren pibes y no se entera nadie, y hasta pueden llegar a decir que no, eran pibes chorros, así que mejor. En Chubut ha pasado. En Chubut también, bueno, no quería Yo, meter mucho, pero en el Chubut dedo, también pasó. el dedo en la llaga. Sí, Vos sabés que yo soy primo de Julián Antillanca. ¿Conoces el caso? sí, sí, Sí. sí. Así que, bueno, ahí Bueno, tenés un ahí tenés caso un caso. concreto de abuso de autoridad policial y bueno, lo mataron a golpe. O sea, Sí, 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 sí. Bueno, menor de edad. bueno, por eso, esas prácticas que creemos que no, siguen estando, y esas también son las críticas que hago cuando tenemos los gobiernos afines más a lo que pensamos nosotros, que también habría que empezar, yo sé que es muy difícil, pero a ver un poquito mejor todos esos temas, porque aunque ahora se dan derechos humanos en las carreras de policía, militares, qué sé yo, todavía falta que lo crean realmente, ¿no? Claro, claro, que no sea una materia para probar. Bueno, pasando a otro tema, te quería preguntar cómo elegiste qué estudiar, cómo fue tu formación. Bueno, yo fui, que justo tiene que ver con el nombre del programa, al colegio en la primaria en Tapiales, a uno del Estado, desde la escuela número 2, y en la secundaria, como esto de mis padres eran católicos y las familias también, quise entrar a Nacional Buenos Aires, había que estudiar mucho, yo estaba en séptimo grado en mi barrio pasándola bien, el último año era como sabático, bueno, me tuve que poner a estudiar para entrar al Nacional Buenos Aires, porque era un colegio bueno, tenía que... Me saqué una buena nota, pero no quedé en el ranking. Entonces, ya en diciembre dije, bueno, joya, voy al colegio de mi barrio con todos mis amigos, que era lo que yo en realidad quería. Claro. Me dije, no, no, tenés que ir a un colegio bueno, te habíamos dicho. Entonces, bueno, me mandaron al de los jesuitas en Buenos Aires, que ahí compartí, porque después trabajé durante 10 años ahí con el Papa, ex Papa, bueno, que en paz descanse, Ah, mira. Francisco, que era jesuita,
Así que bueno, que fue el que dijo que hagan lío, ¿no? Claro. Bueno, ya me perdí igual. ¿Cuál era la pregunta? No, Ah, ¿cómo elegiste tu la profesión? formación. Bueno, ahí a mí siempre me gustaron las ciencias exactas mucho, la matemática, química. Ya cuando era chico hacía cositas, experimentitos. Y también tuve muchos profesores que te motivaban con el tema de las ciencias exactas, naturales. Teníamos laboratorio, teníamos un montón de cosas que, bueno, hice un test vocacional con los curas y salió ciencias exactas y naturales y me dijeron, vos lo que tendrías que ser es médico o agrónomo, como muchos si sos re hippie, pero si no lo tuyo es médico. Yo dije, yo médico, no quiero ser agrónomo menos, con el cuenta ganado, como están los porteños que tienen campo. Bueno, pues el cannabis es ahí medio de... Las plantas me gustaron siempre, el mar me gustó siempre, Claro. entonces bueno, y bueno, después entré entonces en ingeniería civil, que era la otra carrera, que me gustaba porque era matemática, física, números, qué sé yo, y en la UBA vi que había también la orientación vocacional que podías ir. Dije, bueno, pruebo. Y ahí me dio lo mismo que en el colegio con los curas, pero me dijeron, lo tuyo es la biología. ¿Cómo? Y ahí me di cuenta de lo que era la carrera de biología. Por eso yo también creo que hay que usar todas estas cosas que tienen el Estado, la UBA, la universidad pública, porque muchas veces te orientan mejor porque saben de lo que están hablando. Y bueno, entonces ahí seguí con biología y porque me gustaba el mar, qué sé yo, pero yo quería trabajar con cannabis, con fisiología del cannabis. Yo desde el año 90 que uso cannabis y entré a la facultad en el 92. O Claro. sea, yo ya venía con esa idea. Busqué en el libro de botánica, salía una sola vez la palabra cannabis sativa y como un parrafito así lo tengo marcado todavía. En esa época, viste, era como malas palabras. ¿Te metieron preso alguna vez? No, nunca. Pero porque soy blanquito y antes era más rubio. Claro. Pero me parece que solo que por eso. Te digo porque por las fechas, la época, con un porrito metían preso, iniciaban una causa No, no, penal. tengo muchos amigos con causas. Mi hermano acá en los lagos de Neuquén. Yo me cuidé mucho siempre. Y Claro, en la calle trataba de no salir con nadie. De hecho, el autocultivo lo hago como una forma de lucha contra el narcotráfico. Y empecé a repartir semillitas, esquejes desde los años 90, desde el 98 cultivo, por ejemplo, ahí se me fueron todos los problemas de tener que ir a comprar porque vas y tenés problema con el que vende que es turbio, pero salís y la claro, policía te mete en cana y claro, entonces era una cosa, y bueno, empecé la militancia, digamos, canábica entre los amigos, para que cada uno tenga su plantita en su casa y cada uno iba de una casa a la otra claro, sin andar con nada en la calle. Esa era como la claro. premisa. Entonces, bueno, en la facultad cursé fisiología vegetal, había unas señoras daban clases con una hoja así, amarilla, o sea que yo ya me daba cuenta que venían de la dictadura como mínimo en la UBA, y éramos tres y te leían una hoja amarilla ya, ¿viste? Eso decís, o sea, hace 20 años que lee lo mismo, no te daban clase. Bueno, me terminé medio peleando con las señoras, tenía que hacer la tesis con ella y dije, no, ni loco. Y ahí entonces conocí a un profe, Penchazade, se llama Pablo Penchazade, que es el artista que estuvo después en la expedición ahora del Cañón de Mar del Plata, que era, bueno, se había tenido que ir en el 75, era mucho más divertido y trabajaba con estos animales, los invertebrados marinos, que en la fisiología responden similar a las plantas. Por ejemplo, con los cambios de horas de luz se reproducen, con frío o con calor se mueven más, se activan. Entonces dije, bueno, voy a seguir por este lado, pero en paralelo, en clandestino, como me gusta a mí, seguía en mi casa haciendo cosas con cannabis, hidroponía, indoor, qué sé yo, pero con dos plantitas, tres, porque por lo menos si ibas con dos plantas eras consumo personal y si tenías como las que podés tener ahora, ibas preso. Entonces, bueno, seguí trabajando con eso, seguí haciendo la carrera mía, es con biología marina, o sea, lo que me fue bien en mi carrera es con biología marina y en los últimos años, por la ley 27350, en el CONICET podemos hacer cultivo y experimentos con cannabis y ahí, bueno, me sumé
a el programa de cannabis del CENPAC, el cual dirijo. Y bueno, y empecé a hacer bien y científicamente y con más gente, con más réplicas de plantas, con mejores equipos, hacer una movida científica con las plantas de cannabis, que era mi sueño en el 92. Y bueno, al final está bueno ser viejo porque algunas cosas se te van cumpliendo. Qué bueno, qué grande. ¿Y sentís que se complementa esto? Porque vos sos especialista en biología marina y en cannabis medicinal, o no? Mira, todo se complementa en la vida. De hecho, yo siempre digo que la carrera que hice, que me fue bien, que soy investigador principal desde hace 7 años, en donde tendría que haber pasado recién ahora esa categoría, tiene que ver con el consumo de cannabis, que te abre la cabeza, que en el caso mío, para el estrés post-traumático, te lo ayuda a que lo proceses, te da mucho más pilas para trabajar, te da muchas ideas y estás contento, digamos, laburando. Un montón de cosas que para mí son fundamentales y por lo cual me fue bien en la carrera y veo muchos colegas a los que le va bien y empezás a hablar y son canábicos. Y los Claro. que no son canábicos no les va tan bien. No sé si, Y están deprimidos. no sé si hay que hacer algún estudio, pero bueno. Em, Pará, ¿a qué íbamos? Que yo No, no, me si fui se por complementaba, porque digo, sí, bueno, al eso. principio parecen cosas muy distintas, pero Bueno, entonces, yo como tengo un cargo más o menos alto en el CONICET, pude empezar a hacer este cambio de la biología marina. Por ejemplo, tenía en esa época 120 papers de biólogos marinos y de cannabis ninguno, y es lo que te miden en el CONICET. Entonces, eh, pero por mi cargo nadie te dice nada tampoco. Entonces, fíjate, viste vos lo que leíste hoy en la página, tengo 2 líneas distintas en la página del CONICET, que si te fijas nadie tiene 2 líneas tan distintas, o claro, todos tienen una sola línea claro. de trabajo. Cuando yo empezaba en las charlas en CONICET con los colegas, todos, viste, no me los decían, pero yo estaba seguro, porque me presentaban como biólogos marinos, entonces, bueno, yo hacía como el chiste, bueno, soy biólogo marino, pero hace 35 años que uso cannabis, cultivo desde hace, no sé, del 98, etcétera. Pero después también busqué una vueltita que es la nutrición de las plantas con algas marinas, ¿no? Estas algas mundaria que tenemos en toda la costa nuestra son unas algas marrones que vinieron de Asia. Claro, de China, ¿no? Sí, Va, de todo sí, Asia. de toda ahí son de esa zona de Asia. En Puerto Madryn están desde el 92, 94, es un problema Es un problema porque se está extendiendo en toda la ecológico. costa patagónica, ¿no? Argentina, Sí, en está realidad. desde Mar del Mar del Plata Plata hasta... hasta Puerto Deseado, creo, y no sé si más. Y te hace todo un cambio en el ecosistema. Entonces, una forma de usar un problema del mar, que es Claro, esa alga, fue hacer los clones con un polvo de algas más sales marinas que venimos usando hace 5 años en el CONICET. Y el otro es la nutrición con esa alga para las plantas, que siempre, sí, bueno, los biofertilizantes, ¿no? claro, ¿No? que ya hay 2 empresas que lo hacen y yo siempre cuando vengo, las veces que vine acá a Dolabón a dar charlas sobre cannabis, cuento que yo lo hago en casa, casero, es gratis, digamos, vas a la playa, tenés que ir, juntas las algas y bueno, las pones con agua, se pudren y regás con esa agua y te salen unas flores gigantes hermosas y no haces gasto y sacás el problema del mar, que tampoco es que vamos a sacar todas las algas y todo el problema, pero bueno, es una forma de hacer también esta unión entre el Sí, mar sí. y el Algo cannabis. orgánico y no usas químicos. El problema del alga ese es que tapa el sol fundamentalmente, ¿no? Uno es ese, que tapa el sol, donde las algas nativas crecen menos, pero también ocupan los lugares donde estaban otras especies antes. Y otra cosa que hace, tiene un ciclo que se pudre cuando hace calor. Entonces, Ah, toda esa materia orgánica se pudre. No sé si han ido a la playa Madryn, que a veces hay una capa de algas sí, terrible, se termina pudriendo, vienen más moscas, olor, y eso es un problema para el turismo. De hecho, yo tengo varios amigos que venían de otras ciudades y dicen que no vienen más a Madryn porque hay moscas y olor a podrido. claro. Entonces, esto que parece que, bueno, es algo natural, que son problemas económicos también muchas veces, y también después acidifican todo el medio, quedan compuestos fenólicos, la arena te queda negra porque es anóxica, por todo lo que se pudre, hay distintas bacterias, o sea, hay todo un cambio en el ecosistema cada vez que viene algo
de otra parte que no se puede saber hasta que no pasa y no se mide. Mirá qué datazo, ¿no? La arena negra tiene una explicación. La arena negra, si las huelen, también vas a ver que tiene un olor a No, aparte sulfuro cuando haces un pocito con los y está nenes, si abajo. está abajo es Bueno, más negra y tiene olor feo. eso es sulfuro, es el Orfeo, así que Mirá. Vos sabés que en Dolabo no estamos con ese tema, con insistir con los biofertilizantes, como una estrategia también de desarrollo, no solamente de algas, sino de residuos de pescado y esas cuestiones. está buenísimo. Hay que seguir por esa línea, creo, y más acá. Bueno, vamos a pasar a este tema que es re interesante, que es como biólogo taxónomo se dice, ¿no? Sí. Participaste de la famosa expedición del CONICET al fondo del cañón submarino de Mar del Plata. ¿Cómo se gestó toda la movida? Y una pregunta muy básica, ¿por qué se llama cañón? ¿Qué es como una formación geológica? Sí, los cañones son, que no me escuche mi colega geóloga porque me mata. ¿Viste en las bardas cuando cae así la barda y quedan como Ah, grietas? sí, En el mar es un cañón. O sea, es claro, mucho más profundo de lo que nosotros vemos acá en las bardas, sí, pero básicamente es eso. Viene la plataforma, cae y se forman esas grietas en donde ahí, justamente en donde fuimos nosotros, es la zona donde se junta la corriente de Malvinas con la de Brasil. Es un poquito más arriba, pero ahí sube toda agua con nutrientes, entonces son zonas de diversidad alta, que le decimos hotspots, y nosotros fuimos a ver esa diversidad que ya habíamos ido, esta campaña se llamó Talud 4 porque tuvimos otras 3 campañas, Talud, que fuimos con los barcos del CONICET, con fondos del Estado, pero no había streaming. no había el streaming, y por eso para nosotros todavía sigue siendo algo rarísimo, porque nunca nadie nos dio bola. Nosotros hace casi 20 años venimos trabajando en la conservación marina, en la difusión de los invertebrados marinos, en colegios, con chicos, más que nada en la zona de Madryn, y no nos dieron nunca mucha bola. Logramos, por ejemplo, en CONICET hacer algunos documentales sobre estos animales, o en Paca Paca, en un programa, pero siempre ganaban por lo menos en Madrid, las ballenas, los pingüinos, las orcas, los Claro, guanacos y estos bichos. Fue rarísimo que la gente se sume, se enganche tanto y que ahora aprendieron, eso es lo mejor de eso. Y mucha gente sabe lo que es un coral, lo que es una medusa, un pólipo, y vos te dabas cuenta, el primer día preguntaban qué comen, ponerle cualquier cosa, y ya del segundo o tercer día hacían preguntas de evolución, de cosas, de geología, o sea que a la gente le interesa la ciencia y que se lo cuenten bien, y también lo que nos dimos cuenta, por lo menos me di cuenta yo ahí, que es un país que tuvo 3 premios Nobel de ciencia, es el único país en América Latina que tuvo 3 premios Nobel de ciencia, y que la gente no quiere perder su cultura. claro. Y que banca el CONICET, lo vimos el otro día en los Martín Fierro también, no sé si lo vieron, que todos quedaron gritando Sí, CONICET, CONICET, salvo una o dos personas. es Eh, que eran mileístas lo que no. y uno se llama Trebuch y otro más Ah, que no sé ni cómo se llama, pero si te fijas en los videos, están todos debe CONICET, ser CONICET, el y el gordo tipo, Dan. bueno, debe ser, seguro que creo que estaba ahí. ¿Qué te iba a decir? Algo vi de que se conectaron simultáneamente 80.000 personas, ¿no? Sí, creo que hasta un poquito más. Sí, yo antes de que suba, yo al barco fui más que nada para hacer un programa que se llamaba Ship to Shore, que era la comunicación entre el barco y colegios de todo el país. Hicimos una selección, la hizo el Smith Ocean Institute, que son los dueños del barco, pero pudimos hacerlo con chicos de Misiones, no sé, chicos de Río Negro, de San Antonio, sí, no, perdón, de Playas Doradas, bueno, de Tierra del Fuego, o sea, tratamos de cubrir todo el país. El grupo nuestro era de 5 distritos, federal, digamos, no de la capital federal, sino realmente federal. Claro. Entonces tratamos de que los colegios también, que no sean todos marinos, o sea, que sean ciudades también chiquitas. Bueno, cuestión que yo lo que más fui a hacer es eso, que era la comunicación casi todos los días con un colegio, mostrando el backstage del barco. Y otra cosa que fui también a ver es a buscar unos gusanos marinos, nemertinos se llaman, que hay muy pocos. Describí yo una especie nueva en el 2001. Ahora describimos 5 más, pero por ejemplo en nuestro país ahora hay 20 especies descriptas de esos gusanitos marinos,
Y en Inglaterra, alrededor de toda la isla, digamos, hay 750. O sea que, y es una cosita chiquitita así. Probablemente en nuestro mar, con toda la costa que tenemos y todo, nos faltan todavía descubrir un montón más de bichos de ¿Son esos. los que se esconden en los agujeritos así en la arena, no? No, Cerca esos del... son Ah, los poliquetos. ah, Estos viven en el barro, pero son unos gusanos a veces largos así ah, que se ven, pero bueno, están dentro del barro, por lo cual hay que claro. sacar, filtrar, no es tan fácil verlos. Y otra de las cosas que iba a hacer y dar una mano también, porque el grupo este iba con mis profesores de la tesis, pero con varios de mis alumnos y los alumnos de mis alumnos, era como un gran grupo familiar, darles una mano con las notas, si surgía alguna nota que nos llamaban. Yo dije, más que nada, nos van a llamar de acá de la provincia, porque es un grupo de acá, y bueno, un par de notitas tranqui. Y lo que más hice fue hacer notas, tuve hasta 20 notas diarias, y bueno, Porque aparte te deben nos haber mató. llamado no solo de todo el país, sino de otros lugares del mundo, probablemente, ¿o no? Sí, nos terminaron llamando hasta, bueno, de México, salimos en el New York Times, en CNN, no sé, en España, no sé. Ahora una colega está yendo a dar una charla en Italia, que ella es de allá, pero trabaja acá, y le pidieron que en Italia dé una charla sobre esto. Fue algo rarísimo porque el streaming este se viene haciendo hace 10 años, y los fondos del mar son todos como estos, hermosos, los bichos que hay, es una locura. Es la primera vez que se dio. Después de que nos bajamos nosotros, que hubo otros grupos, no se dio la masividad que se dio con nosotros, entonces no entendemos muy bien. Es una suma de factores Claro. que seguramente tengan que ver también con el contexto, con el ataque hacia el CONICET. Nosotros éramos todos de CONICET, era la primera vez que se hacía en castellano también el streaming este. Claro, Y bueno, un montón de cosas que me parece que se notó la onda que tenemos nosotros porque no hicimos nada actuado. claro, Y es la forma en que realmente trabajamos nosotros en nuestros laboratorios, era lo que se vio ahí. claro. Más la tecnología, el tiempo real, la gente hablando, contestando al mismo tiempo, etcétera. ¿Cuánta gente fue? ¿Cuánta gente había en el barco, digamos, o sea, laburando? En total éramos casi 60 personas. Nosotros éramos 25, los cuales éramos 23 de CONICET. Bueno, está Nadia, que es la que fue más famosa, que en realidad trabaja en la prefectura, pero fue también alumna nuestra, de nuestro grupo. Y después fue un colega que es colombiano, pero que trabaja en Estados Unidos con nosotros hace un tiempo, con Corales. Y después había una persona, una chica que fue de Nat Geo, pero que lo puso el barco. Nosotros fue también el primer grupo, que era todo un grupo, casi todo, la mayoría éramos del mismo grupo, que nos conocemos hace 25 años, y éramos todos del mismo país. Claro. Siempre arman los grupos antes de que se suban, y en los barcos que está flotando se arma así como una isla que si hay buena onda fluye todo bárbaro y si Si no no, es un quilombo. se nace un quilombo. Che, ¿y cuántos días fue? ¿Cuánto duró la expedición embarcados? Y eran 21 días, terminaron siendo 22, porque como nos fue bien nos dieron un día más. Cada día de barco Claro, cuesta entre 150 y 300.000 dólares. claro, Pero bueno, como lo que la Fundación Schmidt Ocean Institute buscaba más que nada en la divulgación de los streaming, y fuimos los únicos que les fue bien, digamos. De hecho, lo vieron en esos 20 días 18 millones de personas, aparte de todo al mismo tiempo, los 86.000, no sé cuántos eran. Eh, Le subieron un montón de los seguidores de su página y un montón de cosas. Entonces, bueno, nos dieron un día más cuando antes no nos querían dar el barco porque se había roto en Chile y medio que nos querían puentear. Tuvimos que hacer fuerza para que se haga nuestra campaña. Así que bueno, claro. por suerte salió todo bárbaro, así que Che, más allá de lo científico específicamente, ¿cómo es vivir en un barco tantos días? Te lo pregunto porque siempre tuve como, no sé, un sueño de ir, no sé, a Tierra del Fuego, navegar, ir a la Antártida en barco y todo eso. Lo veo en documentales, ¿viste? sí. Yo fui en barco hasta la Antártida, desde Mar del Plata, Ah, mirá. pero con un barco de CONICET, que está bárbaro, y lo que era la tripulación de la Armada, Ah, claro, que son los mismos que me secuestraron cuando tenía 5 años. Entonces, bueno, me costó subir ahí también. Me fijé y toda la gente era gente joven, digamos, menores de 60 años, o sea, toda claro, gente que no había participado de la dictadura. Igual me terminé peleando con un par. claro. Eh, y bueno, ahí sí tuvimos problemas porque entre los científicos y los militares somos como el agua y el aceite. Claro.
No sé, nosotros tomábamos Fernet en una botella cortada y la pasábamos y ellos te traían un vaso, tomen acá. Y nosotros decimos, no, queremos tomar así. Claro. O sea, desde eso hasta, bueno, Sí, un sí. montón de cosas de la vida diaria que, nada, se terminó complicando la campaña esa a nivel personal con la gente. Claro. Igual estuvo buenísimo, estuve en la Antártida, que era uno de mis sueños. Y depende, más que nada, depende de eso, ¿viste? Los barcos, porque son muchos días que estás encerrado ahí. Claro. eh, y bueno, igual la pasamos bien, estuvo bárbaro, pero en esta otra campaña donde tenés, primero que nosotros en la de la Antártida éramos 30 científicos y científicas y había 110 militares Claro. trabajando para nosotros, entre comillas, que haciendo que no te dan bola en casi nada. Claro. Y en esta otra éramos 25 y 30 y pico, y la gente estaba trabajando para nosotros las 24 horas. Otra calidad de la comida, del barco, de un montón de cosas, de la tecnología. Tenías cosas, era como estar en un laboratorio del primer mundo, por ejemplo, necesitabas ultra freezer, había 3, o sea, Claro. todo lo que precises estaba. Entonces es mucho mejor eso que lo otro, pero después, por ejemplo, hay mucha gente que le gustan los cruceros, ponele, esos, que está buenísimo, pero tenés 2.500 personas, 3.000, tenés que hacer fila para comer esto, el otro. Yo no sé si iría a uno de esos cruceros, Claro. pero si tenés la posibilidad de ir en un velero, en un barquito, algo, con un grupo que se lleven bien, Sí. No, está no, siempre, bárbaro. siempre lo imaginé de esa manera, ¿viste? En un Sí, sí. barquito. Lo que sí me da un poquito de miedo, debo confesar, es el clima en el mar, ¿no? Adentro. Y es como, yo también lo hago cuando me subo a un avión, a un bondi, no sé, te encomendás al señor Claro, y al que los maneja, ¿qué vas a hacer? Y claro, sí, por ejemplo, en los barcos tenés que tener toda la capacitación de qué hacer claro, y vos estar atento porque dónde está la balsa, todo. claro, claro. Eso lamentablemente puede pasar siempre. Bueno, te quería preguntar, volviendo un poco al tema de la expedición, ¿qué fue lo más llamativo que encontraron de las nuevas especies? ¿Hay algún hallazgo, algo que... Sí, primero ver todos los ambientes esos que no los habíamos visto nunca. Eso también fue la primera vez en Argentina que se veían esos ambientes profundos. Nosotros habíamos trabajado antes ahí, pero con redes, con rastras, vos juntás todo el material junto y ahí pudimos ver, por ejemplo, que las langostas vivían en unas cuevitas con sus crías, Claro, que había entonces unos corales blandos, que había como un campo así, o sea, vimos jardines de corales. No sé, era todo, en realidad fue una locura. Las cosas, como lo más raro fue una esponja carnívora, que las esponjas en general filtran, ¿no? Filtran plancton. claro. Pero bueno, había un montón de ¿Eso era cosas. la que tenían las boobies? No. No, una era Ok. que como pinches y unas bolitas. Ah, porque la eh, que se hizo famosa fue la estrella la con... estrella culona, que por suerte quedó ahí, porque otros bichos lo juntamos. Esa como ya, en realidad nosotros ya la habíamos visto en el 2012. Ah, claro, Es una estrella así grande. Y entonces también los de la fundación, los dueños del barco Falcor, en realidad buscan más filmar con muchos detalles, que eso te sirve mucho para el trabajo científico, y no juntar bichos, ¿no? Que es como claro, una nueva línea que hay de matar lo menos posible. claro, Nosotros las especies nuevas lamentablemente las tenemos que juntar y dejar en un museo para que las compares con otras. claro. Pero las que Em, ya las conoces las la dejás. dejamos. Entonces justo esa fue la que más famosa se hizo. Cuando los chicos preguntan dónde está, la estrellita culona sigue allá, por Claro, suerte, claro, porque a veces te preguntan de los otros bichos, bueno, están en un frasco en un museo. claro. Che, y ahora se viene otra expedición, pero acá en la Patagonia, ¿no? Sí, ya salió la expedición esa. Va a pasar, sí, por el cañón Salado, me parece que se llama, o sea, enfrente de Buenos Aires y enfrente de acá, de entre Chubut y Santa Cruz, y vuelven el 10 de enero a Puerto Madre. Entonces de ahí se va a poder ver el buque, capaz, estamos tratando ahí de ver si ¿Y eso no se transmite por streaming? se está transmitiendo Ah, se ahora. está transmitiendo. Sí, Ah, sí. Pero es lo es que lo te que digo, contabas hoy, que no 10 años estuvo. antes pasó lo mismo y todo el tiempo tenés estos streaming. Claro, Lo que pasó con nosotros también me parece que fue un poco la onda con la gente, claro, el ida y vuelta. Algunos también que nos promocionaron, nos promocionó una chica en Instagram
nos promocionaron los de gelatina, Claro. qué sé yo, fueron dándose algunas cosas así, Se alinearon los planetas. más la gente y bueno, y también hay que decirlo, todo el equipo del barco que hacía lo que le decíamos nosotros, por ejemplo, había 2 personas para filtrar a los trolls, que los primeros días largaron cuca, 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 entonces le dijimos, mirá, la palabra cuca la tenés que borrar, la palabra no sé qué, Claro, y tenían un robotito que también en tiempo real borraba todos estos haters, claro. que duraron un día, 2, y después la gente, como que si había alguno de esos, como que la misma gente como que lo sacaba. Pero Claro. bueno, la verdad, bueno, tuvimos no sé cuántos miles de likes en los videos que están todavía y no hay ningún pulgar para abajo, que eso en casi cualquier video, hasta de, no sé, arreglo un calorama, hay alguno que te pone mal, ¿no? Claro. Bueno, o sea que tenemos acá para pasar a otro tema, pero por lo que veo ya hablamos bastante también de cannabis medicinal. Eh, Te quería preguntar, porque puede ser que vos hiciste una genética específica. Sí, en realidad son Eh, 6 genéticas que están registradas en el Instituto Nacional de las Semillas, el INASE, a nombre del CONICET, que son genéticas que veníamos usando nosotros cuando veníamos trabajando antes de la ley en Puerto Madryn con un grupo de madres que tenían nenas y nenes con problemas, un grupo de médicas que son las mismas que seguimos trabajando ahora con los ensayos clínicos. Y son variedades que básicamente son plantas que me fueron llegando, que yo hice alguna cruza. Toda la vida en el ámbito canábico nos regalamos semillas, esquejes. Y bueno, me llegaron y de las que hice algunas, o 1 o 2 cruzas y las plantas que tenían los cannabinoides necesarios para las patologías que estas nenas tenían, las fui guardando, digamos. En realidad había más que estas 6 y después cuando se dio lo de la ley, las llevé para el CEMPAT, las seguimos probando, las estabilizamos con muchos clonados sucesivos y las registramos a nombre del CONICET porque son medicinales, que en realidad las que hay en el mercado casi ninguna es medicinal o pensada para ser medicinal, y que el CONICET tenga sus variedades para mí era algo también de la soberanía nacional que teníamos que tener y plantear cannabis medicinal desde el Estado con CONICET atrás, con la seguridad de la salud pública, por eso estamos haciendo los ensayos clínicos en Puerto Madryn con la Secretaría de Salud de la provincia. Nada, darle un poco un marco así y por eso también los nombres que les puse eran como algo más que cubra todo nuestro país. Por ejemplo, la Pachamama era más del norte, Malvina por la Patagonia, bueno, y por la soberanía que a nosotros también nos marcó mucho la guerra del 82. Y después Ballena Franca, que es una que vino de una cruza de una Moby Dick, y nosotros acá tenemos a Ballena Franca, entonces como una forma de también claro, mostrar eso. CONICET se llama una, CEMPAT se llama otra, así como en honor a la institución. Y la Mariquita Sánchez es la última, pues también todos los nombres casi siempre son machirulos. claro, Y aparte es pariente de mi mujer, Mariquita Sánchez, así que quedé bien con la familia claro. y con la historia de nuestro país. ¿Cómo se hace para generar una nueva genética? Digamos, alguien que no tiene ni idea, ¿cómo se genera? ¿Cómo? Sí, el tema con cannabis, hay como 2 formas. Una es que hagas retrocruzas, cruzando a la variedad por ella misma y seleccionando un carácter que vos quieras, por ejemplo, no sé, flor violeta. Entonces vos cruzás una planta de una flor violeta con una común. Pero, por eso, pero digo, en mi ignorancia total y que quizás debe ser también de la audiencia, ¿cómo la cruzás? O sea, que en la Ah, semilla, las en el plantas estas hay, esqueje. hay macho y hembra. Sí. Los machos tienen flor con polen, las hembras no. Ah, Y se fecunda un macho con una hembra y ahí tenés una claro, y de distinta genética. Y ahí se distinta genera. genética o de la misma podría ser. Claro, Que la genética siempre varía mucho porque los genes cuando se cruzan es como los hermanos. Vos tenés los 2 mismos padres claro. y los hermanos son todos distintos, Sí, sí, salvo que sean gemelos, que claro, ahí genéticamente son lo mismo. Entonces, una de las formas es cruzar un macho y una hembra de la misma variedad y buscar que quede algún carácter estable, por ejemplo, flor violeta. claro. Y eso, por lo menos tenés que hacer 8 cruzas para hacer eso. Y otra de las formas, que es la que hicimos nosotros, es
cuando vos tenés una cruza, porque esta planta se usa hace 8.500 años por la humanidad. O sea, lo que estamos haciendo ahora no es nada nuevo. Claro. La prohibición de los últimos 100 años hace que sea como una planta mística, la gente le tenga miedo, pero es una planta más que no tiene nada de distinto de otra planta, salvo que tiene cannabinoides y muchos compuestos que sirven para la salud. Y otra forma, que es la que hacemos nosotros, es de una variedad que vos ya tenés, que ves que te sirve, la clonás sucesivamente y usás siempre esa misma genética. Claro. ¿Está bien? Entonces, esa es la forma de estabilizar, entre comillas, cannabis. Las cruzas es muy fácil, la planta es la más fácil, me parece, que hay en el planeta Tierra. O sea que hay mucha gente que le tiene miedo, pero anímense, ahora sí se lo voy a decir allá, anímense a cultivar, porque es muy fácil, acá se da muy bien. Bueno, en el valle supongo que mucho mejor por cosas y fotos que he visto. Se tiene una tierra divina, agua, o sea, acá no te falta nada. Y también es algo que yo creo que tenemos que como provincia tratar de promocionar el tema, por ejemplo, del cáñamo para usar el agua de nuestro río con recursos renovables y tratar de, en mi caso, yo no estoy en contra de la minería, la mega minería y usar el agua del río de todas estas localidades para la minería, ¿no? Pero bueno, porque sabemos cómo termina el tema de las aguas, la contaminación, etcétera. Entonces, también se puede hacer un cambio en la matriz con ciertos productos o ciertos cultivos como el cáñamo, que se daría muy bien en todo el valle del río Chubut, por ejemplo. Mira, me hiciste pensar que justamente el valle es un gran cañadón, visto desde Claro, arriba, una cosa así, sí, sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que los cañones son más, Sí, más tienen más paredes claro. abruptas, y eso es algo que pudimos ver Bueno, como cambiando el de, cañadón de la Angostura es así. bueno, claro. Y ahí pudimos ver con este con el robot, pudimos ver esas paredes, que antes con las redes vos no podés pasar por las Claro, paredes, pasás por cosas planas. claro, Entonces pudimos ver un montón de cosas nuevas también ahí. claro. Respecto al cannabis, ¿crees que sigue existiendo prejuicio, digamos, más asociado al uso recreativo? Sí, en realidad tenemos que empezar a hablar de uso adulto responsable, más que recreativo, porque mucha gente usa sustancias que no están prohibidas y son tóxicas o tienen dosis letal. El cannabis no tiene dosis letal, no se murió nunca ninguna persona en los 8.500 años que lo venimos usando Claro, por cannabis. Sí se puede haber muerto porque se quedó dormido por usar cannabis y chocó. Bueno, pero eso es que se quedó dormido, o sea, no es que el cannabis te mata per se. claro, Y sí, hay muchos prejuicios por lo que se fue dando, pero también se van sacando prejuicios con la gente que lo usa y que le funciona. En el caso, por ejemplo, nuestras madres estaban preocupadas porque usábamos cannabis. Yo dejé el tabaco, dejé el alcohol y uso cannabis y tomo soda con limón, por ejemplo. claro, Y dejé las dos cosas que te matan por una que no se murió nunca nadie. Y en el caso, como te contaba, de nuestras madres, empezamos que tenés algún dolor, probá con esta crema, probá con la crema, tomate unas gotitas, se te fue el dolor y ahora te piden por favor que le hagas un aceite. Entonces, en esos casos cambió. Hay otra gente conservadora, retrógrada, que tampoco lee ni se informa, que tiene los prejuicios que van a seguir teniendo, pero es mucho menos que antes, mucho menos, te digo, en los años 90. Por ejemplo, la ley de cannabis de la provincia del Chubut la votaron todos los legisladores, que no sé cuántas leyes hubo en los últimos años que la votaron todos los legisladores en nuestra provincia. claro, Entonces, hay un cambio de generación también, que eso yo lo venía viendo cuando era chico, y bueno, cuando pase la generación de toda esta gente con prejuicios, vendrá la nuestra. Pero también tenemos gente más joven que yo que tiene prejuicios todavía, pero yo creo que todo el mundo sabe o alguna vez vio a alguno que se fumó uno y sigue vivo. claro, Entonces, tampoco es algo que hasta lo de que tienen prejuicios, o capaz que probaron, o capaz que vieron a alguien que no le pasó nada. Entonces, bueno, se va claro. yendo un poquito ese prejuicio. Yo siento que hay como un cambio, cuando yo tenía 14, 15 años, no sé, mis padres, abuelos y demás, que había un prejuicio enorme. Hoy con 37 años, no sé, 20 y pico años después, veo que hay gente que consume cannabis medicinal de 70, 80 años,
Y bueno, mucha gente que ha fumado un porro alguna vez en su vida, digo, aunque no lo consuma, digamos. Sí, sí. Es como que creo que algo cambió. Te iba a preguntar algo, acá lo quiero mostrar a cámara. Respecto a la aprobación de la ley, la del cannabis medicinal, la 27.669, de Esa es la de cáñamo industrial. claro, desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Ah, claro, bueno, ahora te voy a preguntar por esta, pero antes te quería hacer una pregunta. Si se ha logrado estandarizar el aceite de cannabis, digamos, sobre todo por la experiencia que vos tenés, el conocimiento que tenés, porque como que hay mucho producto de aceite de cannabis de venta libre, y no sé si Sí. hace efecto o no hace efecto, ¿viste? Como que no se ha instrumentado del todo para decir, che, bueno, voy a una farmacia y compro lo que yo necesito para tal enfermedad. Ujú. Sí, bueno, eso siempre recomiendo que para quienes quieran usar cannabis, consulten con una médica, con un médico que trabaje sobre el tema, porque no es lo mismo cualquier aceite, porque hay distintas moléculas, el THC y el CBD mayoritariamente, que hacen distintos efectos. Entonces, no es lo mismo eso. Y después lo que está bueno es que tengas una receta del médico que te diga qué concentración necesitas en miligramos por mililitros, que eso hace que la gente que hace los aceites haga un control de calidad, que los mida, y a las médicas, por ejemplo, las que trabajábamos nosotros, no les servía que la gente venga con cualquier aceite, porque cada vez lo tenés que medir, eso tiene un costo alto. Entonces tratamos con los ensayos clínicos de empezar a hacer una estandarización de los aceites de cannabis, por ejemplo, que sirven para el dolor. Ahora estamos haciendo, desde marzo vamos a empezar el ensayo de discontinuación de benzodiazepinas en el Hospital de Madryn, con preparados de concentración fija, que la gente toma distintas dosis, porque todos los cuerpos son distintos, pero tratar de tenerlo no es un remedio, pero tener algo que sea lo mismo siempre para que los médicos puedan recetar y trabajar como hacen con los remedios, con algo que ya conocen y te cambian las concentraciones. Te dice, toma 100 miligramos, toma 200 o 300. Claro, Entonces, con estos ensayos clínicos que los publicamos en revistas científicas, con referato, estamos tratando de sentar las bases científicas, que es lo que muchas veces dicen los legisladores o algunos médicos que no leen, que falta, y hacerlo con los preparados que la gente toma, porque también en la farmacia venden purificados que tenés que tomar 10 veces más concentraciones que estos aceites que se hacen con toda la flor, que es lo que todo el mundo usa. Entonces nosotros estamos tratando de que lo que la gente use, probarlo para que legislen a favor de lo que la gente hace, ¿no? Que muchas veces las legislaciones se hacen pensando en un recinto y no lo que la gente hace. Todo el mundo toma esto. Dale la seguridad, la calidad, para que tomen algo medido, con control de calidad, trazabilidad, y que las médicas puedan trabajar bien, que sea para la gente seguro, y que pueda también haber alguna industria relacionada con esto, que muchas veces son en las comunidades chicas, porque gente que hacer el aceite artesanalmente es fácil, tener controles también es fácil, y en ese sentido, digamos, va la ley de Chubut, de cannabis, en donde con una receta médica vos vas a poder ir a una farmacia y comprar o el aceite o las flores, claro, como en Uruguay. como en Uruguay, pero en Uruguay tenés dos variedades nomás. Nosotros acá Ah, lo que quisimos también que quede es como en Alemania. Nosotros fuimos en el 2022 por la provincia y por el CFI a Berlín, todas las provincias que tenían algo canábico. Y bueno, fuimos a ver ese modelo como para traer algo que se pudiera hacer acá. Y allá se hace así. Vos en Alemania tenés, el médico tiene una lista de las variedades que hay y te dice 200 gramos de la de THC de 25%, vas a la farmacia y te la venden. claro, Y no tenés que estar ni en un programa ni en nada, tenés que tener una receta de una médica. Y eso hace 15 meses que, como te contaba antes, lo votaron todos los legisladores y es el día de hoy que no se reglamenta, que también para mí es una lástima porque seríamos pioneros, somos pioneros en Chubut en tener los primeros cultivos de cannabis de la Argentina en los años 60 en la cordillera, claro. en Epuyén y toda esa zona. Fuimos nosotros. Tuvimos la primera ley de cannabis del país, allá en el 2017 creo que fue. ¿Y de qué depende que se instrumente?
De la voluntad política que se reglamente y que salga y que... O sea, está la ley ya. Claro, Está la reglamentación escrita, hace falta que digan, bueno, sí, se firma y sale. claro. Que esperamos, estamos haciendo fuerza a mucha gente, pero más que nada los pacientes tienen que también insistir, hacer Pero la presión, digamos, reglamentación depende del Ejecutivo o del Legislativo. del Ejecutivo. Y ya, Teléfono para el gobernador y ahí. ya está todo, digamos, estuvieron trabajando un montón con gente del ReproCan Nacional, con Marcelo Morante, que es el referente del ReproCan y de la agencia de cannabis de la Argentina. Digamos, tenemos algo que para mí es algo modelo, hay que empezar de a poco, pero hay que sacarse esos miedos. Y también tenemos empresas en nuestra provincia y en otras que quieren poner plata solo para cannabis. Vos le decís, no, hace olivos, no, no, yo quiero trabajar con cannabis. Y mucha gente ya invirtió plata y tiene gente trabajando que, o sea, ya medio que es ahora o se van a terminar fundiendo esas empresas. Y sí. Vos sabés que nosotros tenemos un galpón enorme con factibilidad de servicios, agua, luz y gas, que siempre lo pensamos para hacer un trabajo conjunto. O sea, algún inversor que quiera hacer aceite de cannabis y poder sincronizarlo entre el hospital de Dolabón, el CONICET y tener una producción de cannabis Bueno, medicinal. para mí hay que hacer algo Así también. que si alguien ve este streaming y tiene ganas de invertir, Ahora te voy a dar a vos trabajo. Si hacen en el municipio la ordenanza que permita eso, porque la ley nacional lo permite, pero está frenado. O sea, que vos digas, yo me sumo a esta ley 27350 o la sí, 27669, y en el ejido municipal se van a poder hacer aceite de cannabis, se van a poder vender en la farmacia, etcétera. La localidad lo puede hacer. perfecto. Ya está, tenemos Cualquier tarea. cosa me llaman si necesitan ayuda. Buenísimo. Algo muy simple te quiero preguntar porque no todos lo entienden bien. De hecho, yo lo leo, lo entiendo, pero después me olvido bien. ¿Cuál es la diferencia entre el CBD y el THC? Son dos moléculas distintas que vienen todas de una misma molécula que se llama CBG y después por distintos pasos metabólicos, dos enzimas distintas, sale la molécula de THC o la de CBD, que son cannabinoides, que lo que hacen es, cuando están en estado neutro, o sea, vos cuando tenés la flor, está en estado ácido, hay que pasarla a estado neutro, que eso se hace con calor. Por eso la combustión, cuando uno se fuma un porro, pasa de ese ácido al neutro. Y lo que pasa es que esas moléculas neutras de THC y de CBD se te pegan en receptores que vos tenés en todo el cuerpo y, como cualquier molécula, hacen un efecto si se pega en un receptor y un efecto a nivel de las células, ¿no? Entonces, el THC es el que abre el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos con moléculas endógenas que son similares al THC, tienen una forma similar. Entonces, se pegan en los receptores de donde se tendrían que pegar nuestras moléculas propias. Muchas veces el sistema ese no lo tenés bien balanceado, entonces te falta esas moléculas, como cualquier remedio, esto activa el sistema endocannabinoide y el THC abre este, todo el sistema endocannabinoide, y después vienen las otras moléculas como el CBD, los terpenos, flavonoides, que hacen otros efectos. Por eso actúan sinérgicamente todas las moléculas que están en la flor. Si vos la haces aislado, tenés una sola molécula y los efectos son 10 veces menores. Por eso nosotros estamos trabajando con esto, que es lo que la gente hace, y en contra también de lo que plantean en Estados Unidos, que es purificar todo y mandarnos todo hecho. Claro. Pero bueno, son moléculas que se pegan en los receptores del cuerpo y te hacen distintos efectos, y el sistema endocannabinoide está arriba de los otros sistemas, entonces modula los otros sistemas. Modula el ánimo, modula el apetito, modula el sistema nervioso central. Entonces, por eso muchas veces uno siente el bienestar ese, porque en realidad está, cuando uno usa cannabis, modula todos los otros sistemas que están abajo y te los acomoda. Claro, Salvo que no es igual para todo el mundo, no es algo mágico y no es algo que en realidad que el cannabis, por el momento, que cure nada, ¿no? claro. Y lo que sea índica o sativa, ¿cuál es la diferencia? Mira, eso era por
morfología de las plantas, las índicas tienen hojas más anchas, son más bajitas, las sativas tienen hojitas más largas, más angostas y crecen más. Pero después de los 8.500 años que está la planta esta, teniendo cruzas y cruzas y cruzas, Claro. ya la índica y la sativa Es algo viejo. es algo más de marketing, digamos, ¿no? Ah, Es de marketing. Y vos, por ejemplo, una planta que tiene hojas anchas, puedo decir que es índica, claro, tiene más porcentaje de índica. Fíjate que ninguna te dice pura índica. claro. Y la ruderalis después es otra que es chiquitita y es las que no dependen de las horas de luz para dar flores. Y son las automáticas que también están Ah, ahora, tienen cruzas de esas variedades. Entonces, hay tanta cruza genética que hablar de índica pura o de sativa pura tendrías que ir al Himalaya y buscar en una montaña que todavía pueden ser que estén. Pero ahora, más que nada, lo que se trabaja es con los quimiotipos. Si tiene más CBD, es de quimiotipo 3, si tiene más THC de quimiotipo 1 y si tiene una mezcla es de quimiotipo 2. claro. Y ya sea en el aceite o un porro, digamos, ¿de qué depende que te dé sueño o no sé, te dé energía o... Primero, bueno, por las moléculas, ¿no? El THC te levanta más, te mejora el humor, te puede dar hambre, te activa. Y el CBD trabaja más a nivel nervioso, ¿no? Sistema nervioso que te baja la ansiedad, te desinflama y te puede hacer que duermas mejor. En realidad, para dormir hay otra molécula que es el CBN, que es la oxidación del THC. Y ahí voy a tirar una datita también. Los que quieran dormir tienen que tener esas flores que están viejas, que te las olvidaste arriba de un frasco, de un mueble y están bien marrones. Ah, Cuando están son las marrones, que se pasan de maduración. se oxidaron Se cuando oxidan. están marrones. Y ahí Que pasa tienen los terpenos marrones, ¿sería? los tricomas Ah, marrones, los que tricomas. son Que se ven las... con la lupita. Claro, cuando están marrones, lo más probable es que el THC haya pasado a CBN, que es la molécula somnífera. Ah, Por eso, alguna vez si alguien fumó un porro viejo, te quedas dormido a los 5 minutos. claro, Y entonces, por eso, hay distintas moléculas y depende qué es lo que quieras. Pero, por ejemplo, el CBD sirve mucho para bajar la ansiedad y dormir mejor. Porque muchas veces dormir mal por la ansiedad. En claro, realidad, casi siempre es lo que te pasa. claro. Hay una opción también que es la lavanda. ¿Has fumado lavanda? Solo en la Antártida cuando no me quedaba nada, pero sí, té de lavanda. Porque te da Eh, sueño la lavanda. La lavanda nosotros sí la hemos usado para hacer aceites para justamente con CBN y con lavanda, porque la lavanda tiene los terpenos que hace que te calmes. Y los Ah, terpenos, viste que vos olés una lavanda y te da así como... sí, Bueno, los terpenos están en las plantas de cannabis y están en todas las plantas. De hecho, los terpenos se usan hace un montón. Hay una marca, no sé si se puede decir, pero que vende cosas de lavanda, de manzanilla, de no sé qué, que empieza con J. sí, Bueno, esa en realidad lo que hacen es usar los terpenos de las plantas que ya tienen estas actividades. El limoneno, ponele que viene del limón, te saca los dolores. O sea, hay un montón de cosas que ya están en la planta y es lo que yo te decía que actúan sinérgicamente. claro, Entonces, lo que se hace también es sumarle terpenos. Vos le podés sumar al CBN, que es omnífero, lavanda y dormís como un bebé. claro. Pero bueno, esas son todas cosas que hay que ir viendo, probando, y si la legislación no te acompaña, es muy difícil que se haga algo más masivo, porque nosotros, por ejemplo, podemos desde CONICET hacer cosas, pero si hubiera más gente trabajando con eso, empresas, etcétera, se podrían hacer muchas cosas y hasta productos nuevos. Claro. Bueno, ahora vamos a pasar a la dinámica, ¿no? Eh, Está basada en lo que pasó esta semana, que el streaming del CONICET ganó un Martín Fierro. Comentarios o charlitas. Ah, no, estaba leyendo la guía. ¿Cómo hacemos? ¿Aparece en pantalla? Buenísimo. Eh, Vamos a mirar un par de tweets para rescatarlo, para que lo califiquemos. De 1 al 5, ¿qué tanto te gustan o causan gracia? ¿O qué ingeniosos son? ¿Cómo? Ah, sí, sí, obvio, por supuesto, lo dije al principio sobre el stream del concierto.
¿5 es que me gustan? Sí. 5. 5, ¿no? 5 sería el 10. Yo, bueno, me voy a dormir. Stream con ese. Pues, no, mi ciela. Ah, la gente recopada con el stream. Sí, sí, el del turno noche pasaba eso, que la gente no se quería ir a Ah, trabajar, se por colgaban ejemplo. No, no mirando. decía, yo falto mañana, solo no, chicos, vayan, trabajen, por favor. ¿Eso qué vendría a ser lo que está ahí en pantalla? Eso es una medusa que está justo cerrándose, pero lo que fue loco de eso también es que el ROP tardaba como 4 horas en bajar y vos básicamente veías agua, agua, agua y cada tanto un bichito de esos. Claro, Y cuando había bajando agua teníamos un mínimo de 20.000 personas mirando pasar el agua. claro, O sea, no nos había pasado nunca. Y claro. después cuando llegabas al fondo tenías 40.000, 50.000 y por ejemplo a las 3 de la mañana había 30.000 personas mirando, Qué loco. o a las 4. Y bueno, fue algo loquísimo. Yo miro el stream del CONICET solamente por su trama. La trama. Ah, También 5. Todos estos le voy a terminar 5. poniendo 5. Siguiente, a ver. Puse el stream del CONICET para dormir la siesta con la gata y estamos así. ¿Sos vos? También 5. 5. La está pasando bomba con el stream del CONICET y las burbujas. Bueno, Ah, la eso es gata. lo que te decía recién. O sea, había hasta bichos mirando también. Claro. 5 a Leslie. Ah, no, Leslie dice. Leslie. Yo conozco un Leslie, pero no. Ah, de Madrid. Sí. Andy Crush. Con este día de lluvia queremos venir a compartir cama y ver el stream Esto del también es CONICET. 5. Enviar. Todos estos, hasta que no me pongan un troll, te voy a poner Claro, 5. hasta un hater. Siempre digo, bueno, me voy a poner el stream del CONICET en Mar del Plata hasta que me duerma y me termino quedando hasta las 5 AM. Así. También. Era- Esto fue. o sea, era medio hipnótico era el stream. Sí, sí. Bueno, 5 también. Y esto, lo que vimos también era que en los boliches había gente con la pantalla tomando algo y mirando así como se ve ahí. Claro, lo En vez de estar ponían. bailando, hablando con alguien, entonces la gente se quedaba mirando en un boliche en Buenos Aires, ponele, ¿no? Qué loco. Fue rarísimo. Pones el stream del CONICET y hay una medusa mostrando sus partes. Excelente servicio. Este le vamos a poner 4 porque es un cefalópodo, pero no importa. ¿Qué vendría a ser eso? Qué lindo se ve. Es familia de los pulpos o del calamar, no, no Ah. lo veo bien, ¿Y pero eso que de noche se ve así? ¿Tiene esa luz? claro, son luminiscentes. Lo que pasa que ahí también algo loco, filosófico, que todos los colores que vimos no existen en realidad ahí, Claro, porque está todo oscuro. claro, O sea, existen o no, también acá, ¿no? Es claro, lo mismo, nosotros vemos colores cuando hay luz. claro. Y hay bichos luminiscentes también que, bueno, cuando se mueven o cuando los enfocas veían así. Claro. Yo no vi ni un segundo del stream del CONICET, pero no se lo podía contar a nadie. Claro, quedó afuera. Bueno, pasó mucho eso, ponerle 5 también. No, y después la cosa que pasa, muchos chicos que damos charlas, ¿vieron? No, y todos te dicen no, no. Y cuando empiezan a hacer preguntas, sí lo vieron. O sea, como que Claro. pasa lo contrario. Yo todo afán de ver las imágenes del CONICET, también yo. Por Dios, qué rico este erizo. No me juzgue. Buenísimo, 5, está bien, coman erizo, no pasa nada. Discúlpeme, señora bióloga marina. Yo estuve viendo más de 2 semanas el stream del CONICET y sé cómo funciona el fondo del mar. Bueno, y también 5. Esto pasó, que estuvo bárbaro, que la gente después ya nos decía, no, júntenlo con esto, o sea, te decían lo que teníamos que hacer, o sea Claro, que, pero muchas veces tenían razón, claro, porque lo que pasaba que los técnicos los cambiaban a veces. Había un técnico que maneja el robot y otros que manejaban las pincitas. Y si no conoces el bicho como es, capaz que lo haces pedazo. Entonces había gente que ya de ver tanto sabía, no, no lo saquen con eso, sáquenle con el otro. Ah, claro. Estuvo buenísimo. Próximamente plataforma petrolera, dijo el subsecretario de Política Universitaria, Alessiro Álvarez, tras el fin de investigación marítima del CONICET. Bueno, este le ponemos 0 si se puede, si Cero, no 1. Pero bueno, cero. eso también fue ahí como una polémica que hubo, ¿no? Porque había como las teorías conspirativas que lo que estábamos haciendo nosotros era para conservar el mar y los bichitos y que no hagan petróleo, o era para conocer los bichitos y que hagan
petróleo en esa zona. Claro. O sea, cualquiera de las dos podría ser. El hecho nuestro que nosotros fuimos a ese lugar, como íbamos hace un montón, y el tema del petróleo se hace más al sur de la zona esa. Pero bueno, Claro. tuvimos hasta, bueno, fuego, amigo, hablando como si fueran trolls. Así que todo pasa, lamentablemente. Pero bueno, uno ese, o cero. Revista Barcelona. Fondo del mar. Científico del Pero CONICET buenísimo. encuentra el poder adquisitivo argentino a 1200 metros de profundidad. 5 le ponemos. Ni ahí lo encontramos. Todos en cualquier momento yendo a reclamar por qué no empieza el stream del CONICET. Muy bueno. 5 también. Esto, bueno, pasaba, ¿no? Que había veces que había problemas técnicos de que el equipo no podía Claro. bajar y todo el mundo metiendo presión, qué pasa, qué no pasa. Y hasta pasó que, bueno, yo mando un mensajito diciendo no falta y a los 5 minutos salió en página 12 diciendo que yo había dicho que faltaban 5. Claro. Eso fue rarísimo. Estaban todos atentos. El stream del CONICET le está ganando en rating a Telefe, Vorterix y Radio con Voz. Bueno, eso también fue rarísimo. Yo antes de que me suban esto del streaming y estas cosas ni las veía nada. Y bueno, después ver que teníamos más llegada, digamos, que otros medios, que con financiación y con todo pensado, armado, fue lo que hicimos. Acá le ponemos 5 también. Sí. Alberto Fernández, fake. ¿Sos del CONICET? No, por. ¿Y esta raya? No. No, Se fueron al pasto. estos se fueron al pasto, le mando uno, más que nada por la gente que pusieron, pero fue gracioso. Y este Mi psicóloga, ya te dije que el pez Alberto Fernández no existe. Yo viendo el stream del CONICET. ¿Cómo que no? Decime algo lindo. No. pero este le vamos a poner 3 porque es gracioso también. ¿Eso que vendría a ser un gusano? Eso es un poliqueto también fake con unos ojos que no tiene. Ah, Pero no es bueno. así. No, lo que pasa es que le Ah, hicieron así para que se parezca a una persona me que dice comí la ahí. curva. Se acabó el stream del CONICET y mañana es lunes. 5 le vamos a poner. Bueno, pasó eso. Nosotros igual dijimos, miren que siguen los colegas uruguayos, son los mismos bichos, todos, pero no tuvieron el mismo éxito que Claro. nosotros. Y ese es el sentimiento argentino. Y se ve que sí. Pero ahora, después hubo 2 campañas más con argentinos, pero tampoco. Yo intentando chamullarme a la minita fan del stream del CONICET. Serviste exoesqueleto de molusco. Muy bueno. 5. Igual los moluscos no tienen exoesqueleto, pero Claro. había mucha gente hablando así con los términos nuestros y Claro. después también, nada, cosas que decíamos nosotros raras y la gente decía, ¿qué dijo? Bueno, Claro. también a veces hablamos con jerga. O sea que ahora que estaba viendo esto, te quería preguntar, porque estuve leyendo ahí tu biografía y demás, ¿puede ser que también estuviste estudiando cuestiones de pesca sustentable, algo de caracoles comestibles? Bueno, preguntarte un poco por eso y sobre todo en esto que el conocimiento que tenés del mar, si no crees que podemos tener estrategias de desarrollo sustentable, de generación de empleo, generación de alimentos, de otro tipo de alimentos. Te lo pregunto también porque viste que la pesca de Chubut es langostino fundamentalmente porque es como lo más rentable por el mercado, pero hay un montón de alimentos, de hecho, no sé, me han dicho, ¿no? Gente que está vinculada a la pesca, que una de las mejores merluzas está acá en nuestro mar y que no se pesca ni se trabaja porque no es rentable. Bueno, eso pasa. Yo hice todo mi doctorado con caracoles de mar de acá de Golfo Nuevo, de San José. El caracol rojo, que es muy conocido, tiene un pie rojo, Odontosimbiola magellanica es el nombre. Y empezamos también en el grupo donde yo vengo, que era de la UBA, y después mucha gente se vino, digamos, acá también al CEMPAT, mucha gente de ese grupo. Entonces hicimos muchos estudios de la reproducción de los caracoles, de las tallas mínimas de madurez, de cuánto viven, del valor nutricional que tienen, porque en todos los países se comen caracoles marinos. De hecho, en Chile tienen el loco, que es carísimo. Y en muchos países capturan y venden caracoles. De hecho, nosotros acá tenemos tradición de comer caracoles, pero más a nivel local o familiar. ¿Quién come caracoles en Chubut? En Chubut, Sí. todo el mundo, pero en Los, la costa. los madrinenses. Los madrinenses, lo de Playa Unión, lo de Rawson y mucha gente, por ejemplo, de Rawson, de Magaña, digamos, para el sur, comen las lapas, que son como los sombreritos chinos así grandes. Ah, mirá.
que eso es muy común comer del otro lado. En Chile comen todos los moluscos que haya. Nosotros acá comemos cordero y comemos vaca. Claro. Pero bueno, hay un mercado, vino mucha gente de otros países a preguntar por el recurso nuestro. De hecho, hay pescadores acá que como capturan mientras capturan vieiras, algunos caracoles, o sea, un cajón de caracol en cada salida de un barco en el San José sale. Más para consumo local, en los restaurantes de Madrid si vas, cuando te dicen picada de mariscos, ¿Hay caracol? fíjate que hay algo rojo que adentro es blanco, Mira, no tuve la oportunidad de comer caracol en Chubut nunca. pero pedí picada de marisco, vas a ver, y algo rojo es el caracol, con la carne blanca adentro después. Mirá, está bueno para pasarle el dato al molino acá en Dolabo. Ujú. Bueno, y como veíamos también gente que pescaba los caracolitos chiquititos, nosotros sabíamos que tardan mucho en poner sus huevos y que tardan mucho en crecer. Bueno, estuvimos haciendo fuerza para que se haga en base a los resultados científicos, lo mismo que estamos haciendo con el cannabis, una reglamentación de la pesca de los caracoles en Chubut por talla mínima, que lo logramos después de muchos años, que también tenía que ver más que nada con un tema político. Se hizo, la Secretaría de Pesca sacó la reglamentación en el 2018, en donde nosotros en la provincia tenemos las tallas mínimas de captura de los caracoles para que el recurso no se diezme, que sea sustentable, teniendo en cuenta que las hembras pongan durante 2 o 3 años huevos. Entonces, tener un pool de cría siempre y que se puedan pescar y comercializar. El problema con eso es que no hay un mercado, o el mercado que hay te pide constantemente, por ejemplo, tenés que mandar 1 tonelada por semana al barrio chino de Belgrano, en Buenos Aires. Y no se pueden sostener estas pesquerías porque son chiquitas, o sea, hay muchas pesquerías chiquitas, las almejas, las navajas, las panopeas, que se podría hacer y en algunas zonas hacen como un pool de mariscos y venden todo el tiempo eso. Pero en el caso nuestro también es un caso único en el mundo que se hizo una reglamentación pesquera antes de que se diezme todo el recurso. Casi siempre ven que bajan las tallas, entonces, che, a ver cómo lo manejamos. Eso lo hicimos antes, planteamos que se podría hacer para el país y ahí también hay muchas cosas en donde Chubut somos pioneros y muchas veces no le hacemos el marketing político que le podríamos hacer. Yo no soy político, pero creo que hay mucho más para mostrar. Y desde acá se ve más en Buenos Aires, por ejemplo, que es donde se mueve todo. Y si estás en Buenos Aires, es mucho más difícil hacer las cosas visibles y motorizarlas, ¿no? Porque acá, bueno, tenemos toda la gente trabajando en pesca a full para estos temas pesqueros. Está el CEMPAT, está el INIDEP, está la UTN, o sea, tenemos como para muchas cosas de recursos nuevos, como son las algas ahora, por ejemplo, estas algas sundarias también se venden para comer, para hacer insumos para las plantas, o sea, hay un montón de cosas para mostrar productivas también en nuestra provincia. Claro. Che, Gregorio, para ir cerrando, te quiero preguntar finalmente por el tema de la educación pública, la ciencia, el desarrollo. ¿Cómo ves la situación actual de financiamiento de las universidades? Supongo que el CONICET también. Eh, Hemos visto algunas noticias respecto a recortes de presupuesto y demás. ¿Cómo está esa situación hoy en día? Bueno, está, la verdad, nunca hubo algo así en nuestro país, ni en la época de la dictadura, el de financiamiento total de la ciencia. O sea, nosotros, toda la gente que hace ciencia, cobra el sueldo, por ejemplo, en el caso nuestro, por CONICET, pero los fondos para trabajar vienen de la Agencia de Promoción Científica, venían del Ministerio de Ciencia y Técnica, que no está más, y todos esos fondos se cortaron. De hecho, teníamos proyectos. A mí, en el 2023, tenía un proyecto para cannabis medicinal que eran 10 millones de pesos, me dieron 5, los rendí, hice el informe, me dijeron, sí, ahora te vamos a dar los otros 5, no me lo dieron nunca más, nadie sabe en dónde está esa plata. Nos ganamos un proyecto que se llama PIC para hacer acuaponia de cannabis con truchas, que era para las localidades, por ejemplo, puede ser acá o en una más chica, en donde en el hospital puedan hacer cultivo de truchas y de cannabis medicinal para hacer sus aceites y te comías las truchas y con el agua de las truchas regás las plantas.
Muy bueno. Nos lo ganamos en el 2020, un pic del 2022, nos lo ganamos, lo dieron de baja la semana pasada. Directamente no van a dar esos fondos que ya nos ganamos por concurso y todo eso. Y por otro lado, sacaron unos proyectos nuevos para el año que viene que únicamente son agroindustria, salud y minería. Los tres tienen que ser con empresas privadas que pongan el 20% de la plata para hacer esos proyectos. Y en los cuales el cannabis, por ejemplo, que en el caso mío entraría en agroindustria o en salud, no está bien visto por el gobierno porque el presidente dice que es droga. Claro. Entonces, estamos, la verdad, complicadísimos. Y bueno, por otro lado, entonces hay que hacer una reconfiguración, que no sabemos a veces si es a qué lado puede salir o no, que es bueno, trabajar también un poco, que lo veníamos haciendo de antes con las empresas locales, haciendo servicios, pero los temas de ciencia básica como este, que nos ganamos el Martín Fierro, lo del Senado, la legislatura de Chubut, todo eso no están contemplados. O sea que CONICET le encanta el Martín Fierro, pero no pone plata para la gente que se ganó el Martín Fierro ni otros de ciencia básica, que es la base de toda la otra ciencia. Por ejemplo, lo que hicimos ahí en el cañón de Mar del Plata es ver las especies que hay. Había especies comestibles, por ejemplo, unas langostas así, que se venden carísimo. Había cangrejos así de grandes, o sea, y hay veces que tenés que saber el nombre de las especies para poder seguir trabajando. Eso es ciencia súper básica, que es lo que hacemos en taxonomía, y no los están cubriendo, financiando. Ahora leí también que quieren vetar la ley de financiamiento universitario, las universidades también, públicas, la gente en las marchas, todo banca, pero después lo que se vota es distinto. Entonces, bueno, no sé, la verdad que yo todavía estoy, o sea, pasé el 2001, pasé la época de Macri, o sea, y todas no fueron, esta es peor que todas de todas. Entonces también, por ejemplo, hoy renunció una de mis becarias en Santa Cruz porque no es lo que ella pensaba ni quiere seguir, pero porque todos estos temas que hay, que no hay como un futuro para los jóvenes en la ciencia tampoco, hay menos becas, o sea, están pinchando todo, no sé bien cuál es la lógica, si es que la tiene, pero bueno, también lo que veo que la gente reacciona en ciertas veces o se pone contento con el CONICET, pero después cuando se vota, votan para el otro lado. Entonces es algo también un fenómeno raro que no lo vimos nunca tampoco en Argentina. Totalmente. Espero que los científicos no se vuelvan a ir a otros países y que se abandone la ciencia en Argentina, ¿no? Esperemos que no, yo vengo luchando de eso, de hecho, desde la época de mis viejos que no se quisieron ir del país porque había que quedarse acá peleándola, yo pienso lo mismo. Pero es muy difícil, más que nada para los compañeros que están recién largando, recién empezando, nosotros que ya estamos más grandes, capaz que ya tenemos la estructura o podríamos llegar a trabajar en otro lugar, pero bueno, estamos defendiendo con ISET lo que pudimos hacer desde el streaming ese famoso, que en realidad el streaming no era de CONICET, sino del Smith Ocean Institute. Medio que le metimos un caballo de Troya porque empezamos a hablar de CONICET todo el tiempo, sin hacer política partidaria, Claro. tratando de que la grieta esa no se vea, no esté, y de hecho yo pienso que hay temas centrales que tenemos que trabajar como país, aparte de los partidos políticos, porque si no cada vez cambiamos todo, y si vos te fijas en los países serios de América Latina, como, no sé, Brasil, Uruguay, hacen un consenso político, van para el mismo lado y después, bueno, tenés más represión, menos, más de derecha, de izquierda, pero Brasil sigue en la misma línea, casi, y nosotros cada vez, cada 4 años cambiás todo, es imposible. Entonces, bueno, y yo creo que eso también, lo de la grieta hace que se lleven todos los recursos, o sea, está también pensada, fogoneada para que exista esa grieta. Porque si estamos todos en dos o tres cosas, por ejemplo, lo que es la ciencia, la gente se ve que va para el mismo lado. Sí, sí. La educación pareciera que también, porque fuimos todos formados en en las universidades públicas, tal, los que están ahora Gobernando. en el gobierno. Entonces, bueno, buscar algunos temas de esos, yo sé que es difícil, pero estaría bueno que a nivel país se haga eso, qué sé yo, salud, derechos humanos, educación, ciencia y bueno, si vamos por la industria, vamos por el campo, etcétera.
Pero bueno, ojalá que esto pase rápidamente, que podamos volver a tener esta cultura de la ciencia, de la educación pública en nuestro país, y que la gente se dé cuenta que eso se hace cuando uno vota y hay que después bancarlo y en los gobiernos que se pueda tratar de reforzar para que no pase esto que venga cualquier otro y te cambie todo. O sea, hay que tener políticas como firmes, con leyes que se cumplan, porque tenemos una ley de ciencia y técnica que no se está cumpliendo y nadie hace nada para que se cumpla también. Claro. Bueno, Gregorio, llegamos al final. Gracias, un orgullo que estés acá, que tengamos científicos en Chubut que defiendan todos estos temas y que investiguen para el desarrollo del país. Así que, bueno, gracias y aprovechamos a darle un fuerte aplauso, ¿no? De cierre. Gracias, Muchísimas Gregorio. gracias. Y no se olviden a los seguidores de Choique Stream, seguir nuestras redes, Instagram, haganlio.oc, choique.oc y YouTube también Choique Stream. Suscríbanse, síganos, así se enteran de toda la información. Muchas gracias.